Muchas gracias, estamos de vuelta. Queridos amigos, yo soy Andrés Martínez Álava, esto es Punto Final. Seguimos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de la nueva Son de Manta a toda la ciudad, sin ningún sitio en excepción y gran parte de la provincia de Manabí. Además, en plataformas digitales, ahora sí, acabamos de confirmar, estamos 100% en plataformas digitales después que nos organizáramos acá con el equipo de producción tras la caída de Facebook e Instagram. Así que ya estamos listos al 100%. El público para las entrevistas con nuestros invitados los podrá ver por redes sociales. Dejen sus comentarios, denle like a la transmisión, compártala con mucho gusto para que este comentario y el de nuestros invitados trascienda. Recuerden que este espacio se retransmite a las 8 de la noche de lunes a jueves. Así que al estar hoy martes, esperen la retransmisión de Punto Final a las 8 de la noche, pero solamente a través del dial 89.7 FM. Para plataformas digitales no. En plataformas digitales ya queda grabado, ¿ok? Esto todo es gracias a ustedes que a diarios nos permiten salir en directo y por supuesto que hacen grande este programa de forma muy particular. Les envío un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos transportistas. Una flota, según nuestra medición, de aproximadamente 3.000 entre taxis y conductores particulares que van conectados a momento en la ciudad de Manta con esta programación líder de opinión al mediodía. Así que bien, primer invitado, se trata del maestro Osvaldo Moreno. Sí, ya, ok, dividimos pantalla, ahí está. Ya está conectado el maestro Osvaldo Moreno, que siempre nos atiende muy amablemente, un hombre que de política sabe y mucho, así que lo saludo siempre con mucho gusto. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes, la provincia entera lo escucha. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia a toda la provincia de Manabí, a la orden. Gracias a usted por atendernos. Quiero traerle esta primera reflexión que, por lo menos para mí, yo la vi ayer, no sé si habrá sido ayer mismo o antes de ayer, pero adentrándonos a lo que significa esta coyuntura que nos va mostrando el escenario para la elección presidencial y legislativa, pero sobre todo la cosa presidencial del 2025. Tengo dos reflexiones que quiero ponerle sobre la mesa de entrada para que usted nos ayude a comentarla con el público. Lo primero, un nuevo guiño de Pedro Granja, quien fue anunciado hace 3 semanas atrás como precandidato del Partido Socialista Ecuatoriano, precandidato a la presidencia. Y en entrevista con Fer Ampuero en La Contra dice: uno de los primeros decretos que yo firmaría si llego a ser presidente de la República es el indulto de Rafael Correa, porque él merece estar en su patria. Algo que no harían nadie, ni siquiera los mismos representantes de Revolución Ciudadana, porque no les conviene que vuelva. ¿A qué responde dentro de la comunicación política que ciertos actores, en este caso como Pedro Granja, por ejemplo, que podría ser candidato a la presidencia de la República, que ya fue por un movimiento oficializado como precandidato, le hagan guiños a estos representantes ya históricos de la política nacional, como que intenten anclarse de su figura? ¿Qué lectura le entrega a usted para poder tal vez orientar esto y explicarle un poco más al público dentro de la comunicación política? Bueno, reiterando el saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación, yo no sé las repercusiones o la vía o el sustento legal que pueda tener esta declaración o esta oferta de campaña, digamos. Pero en todo caso, supongo yo que en la precampaña o campaña que lleva el precandidato, es un tema que nos pone a discutirlo, es un tema que nos pone a hablar del tema y que lo pone a Granja como candidato en la discusión. No sé la viabilidad de esta propuesta, no sé la parte legal, no es mi especialidad, pero por lo menos en el ámbito de la comunicación política nos pone a discutir de esta propuesta, la cual indudablemente a un sector de la población que considera que el correísmo representa un pasado que fue mejor, que se siente en nostalgia, que reivindica lo bueno que hizo ese gobierno en su momento. Así que bueno, creo que es una forma de llegar a esos sectores, porque sí hay algo que es verdad. Me parece un poco que la vocería de Correa en este momento es bastante aislada, ¿no? Yo no veo a ninguno de los prefectos, alcaldes y de plazas grandes electos con la Revolución Ciudadana de alguna forma frenteando o defendiendo al movimiento, ¿no? Justo en este momento en el cual
que me parece que está muy golpeada la imagen de este movimiento, porque en principio hubo una operación para declarar a los corruptos, ¿no? Se hablaba de 70.000 millones de dólares, lo cual es imposible, pero ahora hay una operación que plantea que ya una acusación de narcotráfico, lo cual es más denso, y yo siento un Correa más que acorralado, no es la palabra, sino solo. No veo un Pavel Muñoz, una Marcela Guiñaga, un Cristóbal Lloret, digamos, saliendo a aclarar o a defender o a fortalecer, salvo Luisa González y creería que hasta Aquiles Álvarez. Entonces, en ese contexto, digamos que de alguna forma supongo que Granja lo que buscaba, lo que busca es llegar a ese correísmo, a ese voto del correísmo que sigue ahí, ¿no? Que está nostálgico y que espera el retorno de esta figura y que indudablemente es representativa en la política nacional. Eso por un lado. Ahora, ayer nosotros en este espacio conversamos con Pedro José Freire, también ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Quito, y por lo menos para mí fue sorpresa, yo no estaba al tanto de que ellos, junto con Jan Topic, según lo que él indicó, están sacando adelante, le decía yo, un colectivo, ¿no? Porque constituido oficialmente por el Consejo Nacional Electoral y que tenga un número no está. Este colectivo Transforma, y dando a entender de que van a hacer una convocatoria general para que puedan llegar los movimientos, para que este sea un partido de movimientos, un partido de partidos, decía él específicamente, un partido de partidos, y los recibimos a todos los que quieran participar, pero aquí lo que va a aflorar es el movimiento Transforma como el líder para poder ser el vehículo que nos lleva a la presidencia de la República, reflexionaba él. Le traigo esto porque algo parecido nos mostró en su momento Daniel Noboa, ¿no? Tuvo su candidatura a través del movimiento Mover, ex Alianza País 35 y el PIC Lista 4, pero lo que vendió era precisamente este colectivo ADN, que todavía no es constituido como movimiento oficial. Hoy, en base a lo que nos decía ayer el señor Freire, ellos quieren poner de frente Transforma y quieren recibir en este caso los movimientos políticos oficializados por el Consejo Nacional Electoral que les permitan participar, pero la figura que será representativa es Transforma como algo nuevo. Esto responde a que la coyuntura política sobre estos ciertos movimientos están muy desgastados a nivel nacional y lo que se quiere mostrar ante la gente es algo nuevo, pero sin dejar de lado para que les permita participar a estos movimientos tradicionales como el Partido Social Cristiano, entre otros. ¿O qué lectura le entrega usted de que ahora pareciera que Jan Topic empieza a desviar un poco, a sacarle el cuerpo al Partido Social Cristiano? Lo mismo dice Pedro Freire, tienen un movimiento entre comillas nuevo, pero necesitan los viejos para participar oficialmente. ¿Qué lectura le entrega usted? Bueno, al final Topic es víctima también de la ausencia de un sistema de partidos. Pues no es que exista en este país un partido o pocos partidos con militancia. Este es un país donde no están institucionalizadas las primarias, ¿no? Entonces, yo no lo culpo a Jan Topic en el sentido de no tener una estructura para poder militar. El Partido Social Cristiano, bueno, es una estructura que me parece que ha apostado los últimos 20 años más al ámbito parlamentario que al presidencial, a pesar de haber respaldado a Lasso en su momento y posteriormente a Noboa. Sin embargo, yo creo que tanto Freire o Topic no tienen otra opción. O sea, no hay estructuras partidarias. Eso de que los mexicanos llaman chapulines, digamos, de estar saltando de partido a partido, yo no los culpo. Yo recuerdo que tenía, alguna vez en Washington dictaba un curso de alcaldes ecuatorianos. Habían como 15, 20 alcaldes ecuatorianos y la pregunta más usual era ¿cómo hacemos para no parecer camiseteros? Y yo les decía, no se preocupen, preocúpense más de la gente que de los partidos, porque lamentablemente las estructuras políticas terminan siendo el reflejo de lo que es el Ecuador. Instituciones endebles, instituciones débiles, que finalmente no tienen la fortaleza ni la institucionalidad como para efectos de poder, tener cuadros, militancias. Como que, por ejemplo, Granja plantea primarias, pero en Ecuador es complicado porque no están institucionalizadas, que sería un caos para mí, ¿no? Así que en ese contexto, bueno, vamos a ver qué presenta. La única parte me parece medio utópica, que todos son bienvenidos, o sea, quisiera ver un poco el desenlace, o por más que el desenlace, el desarrollo de esta propuesta, que creo que es legítima, ¿no? Al final son dos políticos jóvenes de dos regiones
muy marcadas y distintas, como son la costa y la sierra, y diría, pero Quito, Guayaquil, 2 países, o San Borondón, Cumbayá, 2 países. Así que en ese contexto, bueno, esperemos a ver qué es lo que proponen, cómo lo plantean, pero, insisto, no les queda otra salida en este caso a los políticos, lo mismo el presidente de la República, porque las estructuras políticas o movimientos terminan siendo, no voy a decir empresas, pero sí grupos o sectas. El correísmo al final del camino es Rafael Correa, la figura más importante. El socialcristianismo es Nebot. El partido de Topic seguramente será Topic. O sea, no es culpa de ellos, yo no los culpo por ese caso. Ese es el Ecuador. Y en ese contexto creo que hay que trabajar en la institucionalización de movimientos y partidos políticos. Ahora, le pongo un último actor sobre la mesa para que podamos reflexionar. Leonidas Issa, que en su momento, sí, 3 semanas me parece que ya tiene, apareció junto a Pedro Granja y Pedro Granja envió su mensaje indicando que esta es la gran oportunidad para vencer al correísmo en Manabí, en Guayas. Al lado estaba Leonidas Issa. Nosotros hemos podido conversar con ciertos actores políticos, como por ejemplo Pablo Dávalos, y él nos dice, Andrés, está bien el tema de la idea de la gran alianza de la izquierda nacional, pero Leonidas Issa va a ser candidato a la presidencia de la República. Y él va a tener el respaldo suficiente, él va a ser candidato como tal. Luego aparece el señor Arturo Moscoso en una entrevista en Ecuavisa, hablando sobre el clivaje costa-sierra, indicando palabras más, palabras menos, que Leonidas Issa no tiene posibilidad de poder ser candidato, de poder ganar la presidencia de la República por ese clivaje entre costa y el movimiento indígena como tal. ¿Qué reflexión le entrega usted el perfil de Leonidas Issa como tal? Y si cree, tal vez no se expresó bien el señor Moscoso, digo yo, al momento de hacer una reflexión sobre Leonidas Issa, lo cual fue tomado como un punto racista por unos y otros que dijeron, ok, es verdad, existe un clivaje como tal, pero tal vez él no se supo explicarlo suficientemente bien y se prestó para ser malentendido. La reflexión suya sobre el perfil Leonidas Issa como tal y si un candidato del movimiento indígena sería destacable dentro de este actual contexto político. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Sí? Yo no culpo a ese analista, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero esa es su realidad. Al final eso es parte también de esa desconexión que tienen las élites con el país en general, élites económicas, académicas. Quito es una élite que concibe el país hasta el túnel de Guayasamín. Entonces al final él no creo que fue mala persona, o sea, narró su realidad, o sea, qué horror, un indígena presidente, que no es de buena familia, que no habla inglés, o sea, al final solo describió su realidad, o sea, no es de sorprenderse, más que acusarlo, o sea, al final él actuó como pensaba, ¿no? Y ese es un problema que el país tiene en general, con sus élites, ¿no? Una desconexión absoluta con la realidad del país. Sobre Leonidas Issa, yo creo que hay que tomar en cuenta Pachacuti, elección del 21, segunda fuerza parlamentaria y a nada de la segunda vuelta. Elección seccional 23, segunda fuerza a nivel nacional en alcaldías obtenidas. No participa en esta última elección por un problema, digamos, interno, por un problema, una pugna de la dirección del partido, coordinación, que ya está resuelta. Entonces, recordemos que no se presentó en esta elección y con lo que se presentó tiene 4 o 6 asambleístas, o sea, por esta pugna, porque lamentablemente me parece que no supieron administrar, digamos, estos espacios de poder parlamentarios que obtuvieron en su momento. Entonces yo no descarto a Pachacuti, porque es otro Pachacuti también, y es un Pachacuti que tiene una diferencia sustancial, porque en este Pachacuti de Churuchumbi y de Issa, puede haber un acercamiento eventualmente con el correísmo en una definición de segunda vuelta, se me ocurre. Que es algo que no podría pasar con el Pachacutic de Marlon Santi, por poner un ejemplo. Entonces, este es un Pachacutic distinto, y en un momento como Issa, por ejemplo, que tiene un nivel de conocimiento de casi el 80%. ¿Qué significa esto? El porcentaje de gente que sabe que Issa existe. Ya las valoraciones, que eso se llama profundidad en estos temas, es otra cosa, pero por lo menos el primer requisito básico para contender una elección presidencial es que tener conocimiento. El 80% de los ecuatorianos conoce a Leonidas Issa. Y eso es súper interesante, eso es un factor que hay que tomar muy en cuenta. Así que, ojo, yo no es que estoy diciendo que Issa va a ser presidente, pero puede estar, ¿qué posibilidades tiene?
Hay un Ecuador más allá de estos micrófonos, de las universidades, que es fundamental, obviamente, de las élites económicas. Hay varios Ecuador, si hay varios Panamí, calcule usted cuántos Ecuador pueden existir. Entonces, yo no descarto este Pachacutic, no descarto las opciones de ISA, siempre obviamente tomando en cuenta esa diferencia sustancial, que es un Pachacutic que además debería, porque se lo digo a mí me enseñaron y me formaron en las escuelas de ciencia política que a los políticos no se habla bien ni mal de ellos, sino se los describen los hechos políticos. Pero hoy por hoy el correísmo vota con y para el gobierno nacional. Entonces me parece que Pachacutic debería de ser la oposición natural a este gobierno, porque por más que Correa y entre el presidente Correa y este joven presidente Noboa se tuiteen, se peleen, en los hechos, en la asamblea, los votos del correísmo, que no son pocos, han estado votando por y para el gobierno incondicionalmente, al margen de las escaramuzas, de los tweets. Entonces debería ser el Pachacutic quien ocupe ese espacio natural de oposición a este modelo neoliberal, si así lo quieres llamar, o a esta alternativa, o ser la oposición de Noboa, que creo que no existe. Así que en ese escenario yo sí lo veo a Pachacutic como una alternativa. Hay que ver cómo administran o cómo se manejan, porque también tiene muchos defectos, pues, ¿no? Es un movimiento que para muchos sectores, especialmente las clases medias urbanas, no solo de Quito y Guayaquil, tiene un matiz muy étnico. Entonces, ¿cómo ISA debe buscar, obviamente, eso ya es parte, supongo, de su estrategia, si es que finalmente corre, cómo llegar cómo dar señales, digamos, de moderación, sin necesidad de claudicar. Vea, mire mi caso, yo he cuestionado el modelo neoliberal desde los espacios hegemónicos, inclusive, grandes cadenas televisivas, universidades conservadoras, liberales, y conceptualmente, que es la forma que creo que más, no años, pero con más fuerza se puede cuestionar un modelo. Y usted ve que yo nunca en mi vida le he tirado una piedra a nadie, ni he roto la propiedad privada. Entonces, no se trata de claudicar, sino de buscar otros sectores, otros espacios, otros lugares que tiene finalmente la sociedad, en este caso. Dice el maestro. Entonces, estos espacios de poder son fundamentales porque se los tiene que administrar bien. Entonces, veamos cómo finalmente el señor Issa logra irrumpir y llegar a estos sectores, como le planteo, los cuales tienen con justa razón sus dudas, para que este movimiento se proyecte no como un movimiento étnico, sino como una alternativa nacional, que desde mi punto de vista creo que el país urgentemente requiere una unidad de las izquierdas, porque honestamente yo veo muy complicado, ya las dos últimas elecciones nos demuestran que el correísmo no es suficiente para poder despojar del poder al modelo neoliberal. Está más que claro. Y para eso necesitas de las izquierdas, y las izquierdas son el Pachacutic, las izquierdas son la Unidad Popular, las izquierdas son los gremios, los sindicatos, y hay que llegar a un gran acuerdo. De la otra forma, yo creo que vamos a tener liberalismo en los próximos 30 años. Sí, nos lo ha dicho antes usted, reflexionando precisamente aquí. Y sobre el tema de la oposición del movimiento indígena, de Pachacutic, como tal decía el maestro Dávalos en este mismo espacio, Pablo Dávalos, el doctor Dávalos, somos la única oposición al gobierno de Daniel Noboa y se va a hacer sentir cuando se debata la focalización o erradicación de subsidios. Ahí dice que empezarán verdaderamente a sentir lo que significa la presión del movimiento indígena. Maestro, le agradezco mucho que siempre nos pueda atender. Gracias por ayudarnos a reflexionar estas cosas que nos van dejando también nuestros invitados, ¿no? Como el caso de Freire, con Pedro Granja todavía no hemos podido conversar, pero seguimos su actividad. Y de otros, una cortita, ¿qué opina de Bolívar Armijos? A ver, de lo que me nombró, a mí Topic y Freire me parecen una dupla interesantísima, ¿no? Uh-huh. Y sobre Bolívar Armijos, a ver, yo creo que él tiene un relato que no ha explotado, que es el único, por lo menos me parecía en la elección pasada, el único candidato que realmente venía del Ecuador profundo, ¿no? Este señor viene, digamos, de la Conagopare, digamos, de la entraña nacional, que son las juntas parroquiales, que entiendo las institucionalizó. Me parece que ya tendría que trabajar en potencializar ese relato. Y yo nunca, mire, yo he aprendido a no minimizar, a no dudar de nadie, nunca. Y Noboa es la prueba de eso. Nadie creía, yo creo que ni la mamá, ni la esposa, nadie cree, creo que ni él mismo,
creía que el presidente Noboa iba a ganar la elección. Por lo menos, la verdad, yo lo dudé a tal punto que cuando le preguntábamos, ¿y asesorarías a Noboa? Sí, pero yo no le garantizo que gane, le garantizo no quedar último, que es lo que estaba penúltimo, y creo que eso hasta lo enojó. Entonces, en estos temas, yo no descarto ni minimizo a nadie. Y Armijos tiene un recurso muy potente para hacer un relato extraordinario, pero eso ahí viene la comunicación, ahí viene hasta de cómo comunicas y de qué manera actúas, pero yo no lo descartaría, no hay que minimizar a nadie. Yo saco de esta conversación tres conclusiones. La primera, Pachacuti tiene opciones, vamos a ver cómo las administra. La segunda, es una dupla muy bonita, Topic y Freire, esperanzadora, digo, en este clima de cambio, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, yo creo que son muy de derecha. Y por otro lado, Armijos, vamos a ver cómo administra también estos recursos que él tiene de su historia de vida, que a mí me parece, yo la leí hace poco, yo estaba muy poco informado, y ojo, recordemos que el poder más cercano al ciudadano siempre es el local, y las juntas parroquiales para mí son algo maravilloso. Les mando un gran abrazo y agradecimiento como siempre a usted y a su equipo. Gracias. Gracias a usted por atendernos, maestro. Escucharon al doctor Osvaldo Moreno, conversó con nosotros, politólogo, estratega político, consultor, aquí con nosotros reflexionando sobre varias cosas interesantes que nos va dejando sobre la mesa. Qué bueno que nuestros invitados resalten las reflexiones que nosotros traemos y que se lleven conclusiones ellos también, ¿no? Como lo que indicó en este caso Osvaldo sobre el movimiento indígena Leonidas Issa, sobre la dupla Topit, Freire, Transforma y Bolívar Armijos, que si nosotros lo presentamos tal vez a los jóvenes, a ese nicho que consume mucho plataformas digitales, es un hombre que hizo el ridículo en el debate y ya. Pero la historia de Bolívar Armijos, que es lo que resalta Osvaldo Moreno indicando de que tiene un gran espacio para construir un relato interesantísimo porque viene de las entrañas del pueblo y de las juntas parroquiales. Claro, por él institucionalizó la Conagopare en su momento en el gobierno del expresidente Correa, ¿no? Y que pueda contar aquello porque tiene un nicho interesante que resaltar de cierto público, lo haría ser diferente, pero evidentemente no es mostrado como tal. Ahí entra un tema netamente de comunicación, que le falta y mucho a Bolívar, por eso lo consultaba. Yo conozco la historia. Bien, ya lo vi que está conectado con nosotros el maestro Alberto Acosta Burneo, con quien va a ser un placer conversar después de la pausa sobre un informe económico que hizo el grupo Spurrier sobre la delegación del puerto de Manta. Miren que este también es un término que muchas veces nos trae a nosotros a reflexionar, porque aquí yo he conversado con muchos analistas portuarios y nos dice, Andrés, no es concesión, eso es otra cosa, lo correcto es la delegación dentro de una alianza público-privada, en este caso Terminal Portuario de Manta, como la empresa que opera, líderes la multinacional Adgunza y la Autoridad Portuaria de Manta, que es administrada por el Estado, no por los mantenses, como ciertos actores políticos quieren hacer ver o quieren vender dentro de su discurso. Pero bueno, lo vamos a poner sobre la mesa. Delegación Puerto de Manta cumplió hace 2 días, 7 años. Sí, 2 días, 3 días, 7 años. El contrato se firmó en diciembre de 2016 y empezaron a operar en marzo de 2017. ¿Qué resultado les deja como tal? Y de una compañía, para mí la más destacada a nivel nacional sobre análisis económicos, hizo un informe como tal y tendremos a uno de sus más importantes integrantes, al maestro Alberto Acosta Burneo. Después de la pausa, no se desconecten, va a estar muy interesante esto que genera opinión pública en la ciudad sobre un negocio multimillonario y que hoy trae opiniones nacionales que lo resaltan, hablando de la delegación. Pausa muy corta, volvemos. Esa fue el punto final. Es tiempo de la entrevista.